Buenos días. Con permiso de la mesa, Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Asamblea Legislativa. A las comisiones que suscriben le fueron turnados el expediente parlamentario número 64-098/2021, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona al título quinto el capítulo tercero, denominado de la educación a distancia, con sus respectivos artículos 120 bis, 120 ter, 120 quater y 120 quinques, a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, presentada por la diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso local, por cuanto hace al desahogo en turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 36, 37, fracción vigésima, 38, fracción primera y séptima, y 57, fracción cuarta y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Se procede a dictaminar con base a lo siguiente. Resultando único, con fecha 9 de noviembre del 2021, la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala turnó la iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, correspondiente al expediente parlamentario número 64-098/2021, la cual fue recibida para trabajo en Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. En la citada iniciativa se propone adicionar al título quinto el capítulo tercero, denominada de la educación a distancia, con sus respectivos artículos 120 bis, 120 ter, 120 quater y 120 quinques de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala. Para lograr dichos fines, la diputada iniciadora expresó en esencia lo siguiente. El derecho a la educación se encuentra previsto en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho precepto jurídico establece que el Estado se encargará de garantizar el acceso a la educación, su permanencia y participación, dotando de los medios necesarios y priorizando el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes. En el año 2020, la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 dejó entrever la necesidad de adopción en nuestra sociedad. La educación ha sido uno de los más afectados debido a la imposición administrativa del cierre total de las modalidades de la educación a distancia. Fundamentalmente, en soporte digital vino a ofrecer soluciones de emergencia a dicha crisis. De acuerdo a datos de la UNESCO, México mantuvo las medidas de cierre total de centros educativos durante 63 semanas, estando dentro de los países que mantuvieron dichas medidas por mayor tiempo. Esta situación trajo como consecuencia la implementación de estrategias basadas en el uso de tecnología para seguir aprendiendo. Derivado de ello, las brechas de acceso a una educación de calidad se han incrementado con motivo de la pandemia, al reducir posibilidades a estudiantes y poblaciones vulnerables. Tras los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017, la educación fue uno de los temas principales al hablar de las formas de garantizar la educación durante la emergencia, cuando muchos de los planteles educativos en los estados se resintieron los movimientos telúricos, resultando afectados en su infraestructura, por lo que tuvieron que cerrar sus instalaciones, algunos de forma temporal, otros más de forma permanente, debido a los daños ocasionados. La interrupción de la educación se ha convertido en una problemática social y es una realidad que ningún gobierno tenía previsto situaciones como las antes mencionadas,
por lo que la capacidad de actuar y generar un plan de acción para garantizar el derecho a la educación a los educandos quedó rebasada por la magnitud de estas emergencias. De igual forma, los factores no previstos en las leyes educativas dificultaron la reincorporación de los estudiantes a los planteles educativos y la atención eficaz al rezago educativo. A fin de prevenir que la crisis en materia de educación se convierta en un catástrofe generalizacional, es necesario aprovechar la oportunidad para encontrar nuevas formas de afrontar la crisis en materia de aprendizaje y aportar un conjunto de soluciones que se centren en responder a las pérdidas en materia de aprendizaje y prevenir el abandono escolar. En particular, en el caso de los grupos más vulnerables, todo ello garantiza el acceso a la educación ante una declaratoria de emergencia actual o futura, sin dejar de lado la equidad y la inclusión. La iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez se centra en garantizar el derecho a la educación ante la presencia de una situación de emergencia. Con los antecedentes descritos, las comisiones dictaminadoras emiten lo siguiente: considerando, fracción primera, en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. La citada clasificación de las resoluciones que emiten este poder soberano es retomada en su término en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición legal que en su fracción segunda define al decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crean situaciones jurídicas concretas que se refiere a un caso en particular relativo a determinado tiempo, lugar, institución o individuos. Fracción segunda, en el artículo 38, fracción primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que se les sean turnados respectivamente. Tratándose de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, en el artículo 47, fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se determina que corresponde a esta comisión conocer de las iniciativas que pretenden cambiar el marco educativo del Estado de Tlaxcala, procurando siempre el beneficio de la educación que imparta el Estado. En el caso específico de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, en el artículo 57, fracción cuarta del reglamento en cita, se determina que le corresponde a esta comisión el conocimiento de los asuntos siguientes: de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Por ende, dado que en la materia a analizar consiste en una iniciativa con su respectivo proyecto de decreto formulada con el propósito de formar la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, perteneciendo este ordenamiento al marco educativo estatal, es de concluirse que estas comisiones son competentes para dictaminar al respecto. Fracción tercera. A efecto de establecer criterios respecto a la procedencia de lo planteado en la iniciativa en cita, quienes dictaminamos realizamos un análisis jurídico que se vierte en los considerandos subsecuentes. Se puede aseverar que la situación actual de la educación en México no estaba preparada para una disposición extrema como las medidas de una cuarentena. Esto se debe a que no es una práctica común, pues el sistema educativo depende en su mayoría de las clases presenciales. Además, que en el país no se prevé mecanismos para llevar el aprendizaje en línea a cada alumno.
Una buena cantidad de docentes y padres de familia no estaban familiarizados con las herramientas digitales, lo que se ha visto reflejado en el desarrollo de los procesos pedagógicos. No hay duda de que la educación a distancia no puede sustituir a la presencial. Sin embargo, frente a las situaciones de emergencia sanitarias y a las medidas restrictivas a que nos han obligado la pandemia del COVID-19, se reconoce y valora la estrategia de las autoridades educativas federales y estatales que han ponderado el interés y la salud de los alumnos y respetando los derechos de los maestros para garantizar el desarrollo a la educación consagrada en nuestro marco constitucional. Sin embargo, las condiciones de confinamiento y la falta de oportunidades para aprender en casa han debilitado el vínculo de la población más vulnerable con el sector educativo, lo que ha provocado el incremento en las tasas de abandono y deserción escolar, ya que muchas personas no pueden acceder a una educación digital a distancia. Por consiguiente, uno de los grandes retos de la educación en México es ofrecer las garantías para el acceso universal a la educación, por medio de la creación de mecanismos y alternativas que se adapten a la situación de los estudiantes, derivado de la reforma en materia educativa publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2019, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece particularmente en su artículo 3 dos principios centrales que corresponden al Estado, la rectoría de la educación y priorizar el interés superior de la niñez, adolescentes, jóvenes en acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, por lo que las acciones de las autoridades educativas y todo lo que ello implica debe estar centrado en la máxima protección y beneficio de las y de los educandos, garantizando el máximo logro en su aprendizaje y desarrollo integral. De acuerdo con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 37, establece que las autoridades de las entidades federativas para garantizar la igualdad sustantiva deberá diseñar, evaluar programas e implementar políticas públicas a través de acciones afirmativas tendientes a eliminar los obstáculos que impidan la igualdad del acceso de oportunidades a la educación entre niñas, niños y adolescentes. Por su parte, la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, en su artículo 1 y 3, establece que esta ley garantiza el derecho a la educación, reconociendo el artículo 3 de la Constitución Federal, los tratados internacionales de lo que es México, sea parte la Ley General y la Constitución local, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas en el estado de Tlaxcala. Prevalecerá el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, garantizando el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. La iniciativa con proyecto de decreto que se turnó a estas comisiones pretenden establecer bases genéricas para garantizar el acceso a la educación en el estado de Tlaxcala ante una situación de emergencia generada por una pandemia e incluso por un fenómeno natural que impida a los educandos asistir a clases presenciales y de esta forma fomentar la permanencia y evitar el abandono escolar, derivado de factores externos que han venido generando una brecha digital por causas como la infraestructura, las habilidades y la accesibilidad, las cuales varían por el nivel socioeconómico, el área geográfica, las condiciones de los servicios públicos y la edad. Se busca robustecer la legislación vigente en materia educativa con el fin de proporcionar condiciones óptimas que permitan a quienes intervienen en el proceso de enseñanza, aprendizaje,
alumnos, maestros, padres de familia, autoridades y directivos, escuelas públicas y privadas, disminuir los índices de deserción y abandono derivado de situaciones de emergencia, ampliar la posibilidad de acceso a la educación, su permanencia y posterior conclusión de los educandos en todos los niveles educativos en nuestra entidad, por lo cual resulta fundamental establecer reglas específicas que brinden orientación a las autoridades escolares, a las autoridades educativas locales y a todos aquellos actores del sistema educativo que brindan el servicio público educativo en el Estado. Actualmente, el tema que se plantea incorporar se encuentra legislado parcialmente en la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, considerando disposiciones en el título tercero, capítulo 11, denominado de la tecnología de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para la fomentación con orientación integral del educando, cuyo promoción se da para los siguientes casos. Artículo 91, primer párrafo, y 92 que contemplan las disposiciones relacionadas con el tema de educación a distancia al señalar lo siguiente. Artículo 91. Se utilizará el avance de la tecnología de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza, aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de las habilidades y saberes digitales de los educandos en la educación que imparta el Estado, sus organismos públicos descentralizados y los particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial de los estudios, además del establecimiento de programas de educación a distancia y semipresencial para cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población. Artículo 92. Las autoridades educativas promoverán la formación y capacitación de maestros para el desarrollo, las habilidades necesarias en el uso de la tecnología de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, además de fortalecer los sistemas de educación a distancia mediante el aprovechamiento de las multiplataformas digitales, la televisión educativa y la tecnología antes referida. Asimismo, con relación al tema de emergencias, en el párrafo tercero del artículo 91 se prevén dos supuestos. Se priorizará su aplicación en caso de desastres naturales, contingencias sanitarias o restricciones de cualquier índole que imposibiliten el funcionamiento óptimo de los centros educativos. Para ello, la autoridad educativa implementará plataformas digitales, internet, educación satelital y otros sistemas para que se ajuste al contexto local. Cada población que facilite a los alumnos su cómodo acceso en el proceso de aprendizaje. No obstante, ello se sugiere modificar de manera general la denominación del capítulo para hacerlo más limitativo al caso específico, así como adecuar algunas disposiciones de corrección y estilo con base en la técnica legislativa, considerando la propuesta de la iniciante. Se consideran los supuestos para garantizar el acceso a la educación de la propuesta original y se contempla la coordinación de acciones entre las autoridades de educación, salud y protección civil para el retorno seguro a clases, posterior a una supuesta por causa de emergencia sanitaria o desastre natural. Fracción cuarta. Esta comisión no omite considerar que ante este tipo de situación el Estado debe velar para garantizar el desarrollo a la educación y eliminar las brechas que impida a cierto grupo recibir una educación y que no sea comprometido dicho derecho, por lo que es necesario regular la educación a distancia y crear mecanismos que favorezcan el acceso de todos los educandos. Con base en los argumentos vertidos en el presente dictamen, se considera
que la iniciativa en estudio resulta viable y consideran procedente realizar la reforma correspondiente a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala. Por lo anteriormente expuesto, las comisiones que suscriben se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Se adiciona al título quinto el capítulo tercero denominado de la educación a distancia en casos de declaratoria de emergencia, con sus respectivos artículos 120 bis, 120 ter, 120 quater y 120 quinques, a la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Capítulo tercero de la educación a distancia en caso de declaratoria de emergencia. Artículo 100 bis, en los casos en que por causa de una declaratoria de emergencia sanitaria o desastre natural se determine la suspensión de clases presenciales de manera inmediata, la autoridad educativa deberá establecer mecanismos para garantizar que se continúe con el plan de estudios establecido para cada nivel. Artículo 120 ter. Cuando una declaratoria de emergencia impida a los educandos acudir a los planteles educativos por más de 15 días, la autoridad educativa deberá establecer mecanismos y garantizar que se continúe con el plan de estudios establecidos por cada nivel. Artículo 4. Durante el tiempo de suspensión de las clases presenciales, las autoridades educativas garantizarán el acceso a la educación sujetándose a lo siguiente. Fracción primera, implementarán los mecanismos necesarios para brindar una educación de calidad y procurando ser equitativa para todos los educandos. Fracción segunda, considerar un plan de acción para aquellos casos en que existan dificultades para que el estudiante acceda a los recursos tecnológicos, creando métodos de enseñanza más accesibles. Fracción tercera, las autoridades escolares preverán mecanismos para combatir el rezago educativo que exista posterior al regreso a clases presenciales. Y, fracción cuarta, la autoridad educativa se encargará de llevar un control para llegarse de datos respecto a la deserción escolar. Artículo 120 quinques. En el caso de la declaratoria de emergencia, será la Secretaría de Educación Pública, en colaboración con la Secretaría de Salud y la Coordinación Estatal de Protección Civil, en su caso y de manera coordinada, los encargados de realizar un estudio de viabilidad en el que se establecerá si existen las condiciones necesarias para un retorno a las aulas seguro, priorizando la seguridad, la salud e integridad física de los educandos, personal docente y administrativo. Transitorio. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 22 días del mes de marzo del 2022. Por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, presidenta. Diputado Miguel Ángel Caballero Yonca, vocal. Diputada Marcela González Castillo, vocal. Diputada Lupita Cuamatzi Aguayo, vocal. Diputado Lenin Calma Pérez, vocal. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal. Diputada Leticia Martínez Cerón, vocal.
Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, diputado Lenin Calva Pérez, presidente. Diputado Jorge Caballero Román, vocal. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal. Diputada Maribel León Cruz, vocal. Diputada Mónica Sánchez Angulo, vocal. Diputada Reina Flor Báez Lozano, vocal. Diputado Vicente Morales Pérez, vocal. Diputada Diana Torrejón Rodríguez, vocal. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal. Diputado Jorge Gilberto Temolsi Martínez, vocal. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, vocal. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, vocal. Diputado Rubén Terán Águila, vocal. Es cuanto, presidente.